En Te digo la otra, Y creo que no hay otra salida que el diálogo. la entrevista central. No te la contesto. Y seguimos con más Te digo la otra. Y como les anunciamos al comienzo del programa, ya tenemos acá a nuestro entrevistado central, Fernando Amado, es politólogo, diputado ballista, que actualmente se encuentra liderando el sector Unión de Izquierda Republicana, UNIR, que es una escisión del Partido Colorado. Y bueno, y además es también amigo de la casa porque ya ha estado en Te digo la otra algunas veces. Exactamente, es decir, encantado de estar de vuelta por acá. Así que muchas gracias por la invitación. Se había extendido, ustedes me habían llamado un par de veces antes y justamente por las decisiones políticas que había que tomar y que nosotros nos habíamos como sector político llamado a silencio, tuvimos que postergar la venida, pero como le decía a Victoria, no solo me gusta salir en el programa, sino venir, porque te dan la posibilidad de salir por teléfono, pero yo prefiero venir, si esto es divino. Escuchame, decir, debe ser de las radios más preparadas y diría bien puestas, ¿no? Así que encantado de estar acá. Muchas gracias. Y además, bueno, si estuviste en Leguizamón, en el estudio de por de supuesto, allá, claro que acá La comparativa supimos conocer aquel lugar, sí, cómo no. Fernando, para comenzar, comentanos un poco, bueno, cuál es la situación actual de UNIR. Mirá, la situación actual yo la planteo con brutal honestidad. Es decir, nosotros nos vamos del Partido Colorado el 22 de septiembre del año pasado. Es producto de una cantidad de acumulación de situaciones que hacen absolutamente incompatible nuestra permanencia en el Partido Colorado. Se dan una cantidad de advertencias que nosotros habíamos ido generando en la interna del Partido Colorado en cuanto a que el Partido Colorado iba rumbo a transformarse en una especie de apéndice del Partido Nacional, que volvía a cultivar esa estrategia política, que la concertación seguramente iba a ser nuevamente reinstalada y el proyecto ese se iba a volver a tratar y seguramente a aprobar, y que nosotros no estábamos dispuestos a transitar ese camino otra vez. Entonces todas esas cosas hicieron de que nosotros nos fuéramos del Partido Colorado el 22 de septiembre. En realidad, a un año de la elección nacional. Conscientes que nuestra ida del Partido Colorado significaba una cantidad de desafíos en cuanto a generar algo propio de cara a la elección que se iba a tener el Uruguay en un año. Mentiría si no dijera que de alguna manera es verdad de que se sentía en el ambiente que había como una necesidad de generar un tercer espacio, ¿no? Una coalición. Mieres hacía mucho tiempo que venía recorriendo el camino de insistir con la coalición socialdemócrata, con esa idea de que los socialdemócratas o los que sentíamos una izquierda republicana y democrática terminábamos estando en distintos partidos, votando separado y pensando igual o parecido. Y de alguna manera eso sobrevolaba, ¿no? Y se empezó a concretar rápidamente porque no nos juntamos nunca, así como estamos ahora nosotros cuatro acá en esta mesa, ni con Valenti, ni con Mieres, ni con Francini Valle, pero íbamos a las radios convocados por ustedes y colegas de ustedes, y más o menos decíamos lo mismo, que sentíamos la necesidad de generar ese espacio. Bueno, al final se termina generando ese espacio, termina naciendo a fin del año pasado, muy a fin del año pasado, también 22, pero de noviembre del año pasado, y 28 de noviembre del año pasado, y después, bueno, se baja la cortina del año y como ya sabemos, políticamente enero es un mes bastante tranquilo, etcétera, etcétera. Empieza el año y empezamos a trabajar para lo que iba a ser, bueno, ni que hablar, el año de construcción real de la alternativa. Y lo que sucede allí fue de que nos ponemos rápidamente de acuerdo en una cantidad de temas, en la fórmula,
Y el primer evento, digamos, conjunto que íbamos a hacer de cara a una campaña, al inicio de campaña que terminaba en octubre, era el lanzamiento de la fórmula. Lo hicimos en el Salón Azul de la Intendencia, nos fuimos re contentos porque realmente fue un buen acto, fue mucha más gente de lo que esperábamos, se llenó, no hubo una... Es decir, al mismo momento que nosotros estábamos haciendo ese acto, Sartori estaba acarreando gente y pagando a la gente para que vaya al acto. Bueno, lo nuestro era genuino, estábamos contentos, era la forma de hacer política que nos gusta hacer a nosotros. Y los discursos de todos, realmente, y de Mieres en particular, fue un discurso, yo diría, que logró una síntesis de lo que nosotros veníamos intentando generar, que era decir, bueno, a ver, esto es una alternativa a los dos polos que además se polarizan entre sí, ¿no? Lo que pasó es que 12 días después, en una entrevista de televisión, ante una pregunta concreta, Selva Andreoli manifiesta de que ella no votaría, es decir, porque en realidad fue así la pregunta, ¿no? Que como que no podría votar algo que no fuera, que no podía votar a la calle Pou, al Partido Nacional, en un balotaje. En un balotaje. Nosotros ya sabíamos, porque eran cosas bastante obvias, de que también la situación de navegantes de ese sector era de mucho enfrentamiento con el Frente Amplio. Sabíamos que tampoco iban a votar el Frente Amplio, cosa que ellos después en un comunicado, en una especie de declaración, cuando se arma este lío, emiten rápidamente también, como para que quede claro que no es que era un juego para favorecer al Frente Amplio. Y lo que sucede es que esto pasa un viernes. Yo ese viernes estaba recorriendo Maldonado. Yo ya había arrancado la campaña de UNIR a nivel nacional, recorriendo todo el país. Me entero de toda esta situación. El sábado hablo con el senador Mieres al mediodía. Él me dice, bueno, de la molestia que hay en el Partido Independiente por estas declaraciones, etcétera, por la ruptura de un acuerdo que era mantener, digamos, hasta octubre el silencio en cuanto a las preferencias en un eventual balotaje. Y me comenta que va a haber una reunión entre ellos, entre el Partido Independiente y Navegantes, Valenti y Selva Andreoli en la tarde, y que bueno, se iba a tratar de arreglar el tema, ¿no? A lo cual yo digo, sí, es fundamental, recién arrancamos, nacimos bien, arrancamos bien, una cantidad de cosas que realmente a nosotros nos hacía estar muy motivados. Y lo que sucedió fue que el domingo nos enteramos por la prensa de que el Partido Independiente en su convención nacional había decidido autoexcluirse de la alternativa, que eso no es otra cosa que, digamos, matar a la alternativa. Y sí, porque ellos tenían el lema, ¿no? Claro, tienen el lema, pero además de tener el lema, es decir, digamos, esto había nacido con 4 grupos, entonces, en todo caso, lo disolvés con los 4 grupos, tomás una decisión después de haber tenido una instancia entre los 4, que ese era otro acuerdo, porque digo, vos me pegaste, entonces yo te pego. Entonces, el Partido Independiente, de alguna manera, como un sector de la alternativa incumple con un acuerdo, termina incumpliendo con todos los acuerdos con todos los sectores. Entonces, eso fue lo que nos pasó. Realmente no lo esperábamos, no la veíamos venir, nos sorprendió, nos dolió muchísimo. Al principio, yo creo que la sorpresa fue lo que más ocupó el espacio de nuestras mentes. Después sí, la frustración de que algo que yo estoy convencido que hubiese tenido por lo menos una expresión electoral interesante y que podía influir de buena manera en el quinquenio que viene, que yo creo que va a tener características muy particulares desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de la gobernabilidad. Bueno, se había roto, se había roto. Y lo que sí tuvimos fue una reunión con el Partido Independiente, instancia del Partido Independiente, en donde nos proponen a nosotros como sector, en una actitud, digamos, buena, de no querer seguir incumpliendo cosas, hacer un acuerdo bilateral con UNIR. Ahí la propuesta exactamente cuál era, que ustedes se integraran como una especie de sublema. Claro, la propuesta es, el Partido Independiente ese domingo decidió no solo irse de la alternativa,
decidió irse a la alternativa y decidió también que no iba a transitar otro camino que no fuera el Partido Independiente. Es decir, no iba a intentar generar otra coalición. O sea, mató la alternativa y no iba a hacer nacer otra cosa. Volvió el vientre del Partido Independiente. Y se iba a quedar en el vientre del Partido Independiente. Entonces, lo que nos tiraba era una especie de salvavidas, como para decir, bueno, ustedes no incumplieron nada, es una lástima que queden fuera del periodo electoral. Nosotros además les habíamos dado la palabra en una cantidad de cosas, una cantidad de coyunturas cambiaron, hicieron que pasara lo que pasó. Entonces nosotros mantenemos una propuesta de hacer un acuerdo electoral, político electoral, donde ustedes abran su sublema dentro del Partido Independiente, tengan sus candidatos a diputados, su lista al Senado, sus propuestas. Por supuesto que habrá que también conversar, porque como la campaña va a ser en formato PI, el Partido Independiente, tampoco estaría bueno que, digamos, un sublema del Partido Independiente se vaya muy lejos de lo que es la línea general de la campaña, pero no creo que tengamos problemas, etcétera, etcétera. Ese fue un poco el planteo, y algunas otras cosas más logísticas que tenían que ver con el acuerdo fundacional que ellos pretendían también cumplir con nosotros. Nosotros recibimos esa oferta, digamos, les avisamos ese mismo día de que esto iba a llevar tiempo, la respuesta fuera la que fuera, y así fue. Es decir, nos tomamos mucho tiempo porque primero pensamos realmente que teníamos que tomar distancia de lo que había sido la ruptura abrupta de la alternativa y que había traído una cantidad de consecuencias y de coletazos. Era una decisión que había que tomar con madurez, con serenidad, con aplomo, de alguna manera con lo que no había tenido desde nuestra perspectiva el Partido Independiente para resolver esta situación, salvo que el Partido Independiente en realidad utilizara de excusa esta situación para romper la alternativa, cosa que no me consta, así que no la puedo afirmar. Entonces tuvimos nuestra discusión interna, y en esa discusión interna decidimos no aceptar la propuesta del Partido Independiente, y técnicamente estamos al descampado, ¿no? Con un sector político que tiene, yo creo, claras identificaciones ideológicas, filosóficas, políticas, sabe lo que quiere, sabe a dónde va, pero hoy no tiene lema. Esa es la realidad. ¿Y qué opciones se están barajando hoy en día para postularse, ¿no? Por lo menos para tener una representación en el Parlamento? Sí, mira, esa fue una de las discusiones naturales que se dieron en la interna de entrada. O sea, analizamos todo esto pensando en lo que vos me preguntás, o lo analizamos pensando en lo que fue el proceso y en lo que son nuestras ideas y lo que queremos para adelante, y después vemos si eso tiene una posibilidad electoral. Y decidimos el segundo camino, que sabíamos que tiene una consecuencia. O sea, nada de lo que hemos hecho ha sido al azar o sin pensarlo. O sea, ha sido pensado, y la consecuencia que tiene es que puede llegar a pasar que llegue octubre y que nosotros no podamos participar de esa elección por no tener lema. ¿Cuál es la posibilidad en la cual nosotros participemos? Bueno, que después de la elección interna haya alguna propuesta de algún candidato y de un partido político, ¿no? Que de alguna manera nosotros sintamos que tiene algunos puntos en común con lo que nosotros queremos llevar adelante en el próximo quinquenio, con la base ideológica de unir, y que nosotros de alguna manera podamos adaptarnos, amalgamarnos a un proyecto político que no es el ideal. El ideal era la alternativa, por eso nosotros transitamos ese camino. Entonces el ideal ya fue, no es posible.
estamos dentro del arte de lo posible. Y dentro del arte de lo posible, después de la interna, vamos a ver qué posibilidades hay. Obviamente que la pelota está en la cancha de los demás, pero no en el sentido mercantilista. Es decir, no en el sentido de que nos vengan a ofrecer, porque en realidad desde que pasó esta situación es obvio de que nos han llamado, nos han escrito, nos han mandado mensajes, es decir, eso es obvio, no es desde el lugar mercantilista, es desde el lugar de que nosotros debemos sentir comodidad en un proyecto político para poder participar. Y eso, los únicos que lo pueden generar son los que están en la cancha, corriendo. Y los que queden corriendo, digamos, en primera división, ¿no? O sea, ganando después de que pase la interna. Veremos si alguno de ellos logra eso. Y me imagino que hay algunos que por los valores y los principios que vos mencionabas de unir ya quedarían descartados, incluso si te lo ofreciesen. Eso es obvio, sí, claro. Es decir, es evidente que nosotros, si somos Unión de Izquierda Republicana, es decir, poco tenemos que ver con una cantidad de expresiones muy respetables, porque la política es el pluralismo democrático, ¿no? Y a mí me gusta mucho que haya diversidad política, y me gusta que todos los sectores de la sociedad puedan verse representados políticamente, pero es evidente que nosotros estamos muy lejos de todas las expresiones de derecha, de todas las expresiones conservadoras que hay en el sistema político. Eso es muy claro. Entonces, la posibilidad, yo creo que tiene más que ver con candidatos que puedan trascender a sus partidos. Es decir, porque nosotros venimos del Partido Colorado, nos fuimos del Partido Colorado de Sanguinetti. Es decir, y es evidente que nosotros al Partido Colorado de Sanguinetti no podríamos volver. Es decir, no podríamos volver porque no queremos volver. O sea, nos fuimos porque justamente con ese partido no nos sentimos identificados. Pero también es cierto que, es decir, si hicimos la alternativa es porque nosotros no nos sentimos para nada frente amplistas. Es decir, nos sentimos de una izquierda republicana que incluso en el Frente Amplio está muy disminuida. Está muy disminuida, está muy débil y no goza de buena salud. Entonces, yo creo que después que pase la elección interna, bueno, los candidatos podrán o no ambientar espacios más grandes, más amplios, que puedan generar coaliciones, yo diría acuerdos políticos, electorales, en donde UNIR pueda sentirse cómodo. Si no pasa, no estaremos en octubre. No se sienten frente amplistas, pero sin embargo declaraste hace un año ya que los vallistas están más cerca del Frente Amplio Socialdemócrata, justamente. Claro, pero hay un tema que es muy importante, que es que, digamos, a ver, así como yo te digo que en el Partido Colorado de hoy pueden usar la grifa vallistas, pueden decirse ballista todo el tiempo, pueden decir que Valle de Ordóñez fue colorado, cosa que es cierto, pueden decir que el vallismo de Valle de Ordóñez fue colorado, cosa que es cierto, pero también no van a engañar a ningún vallista ciudadano que se fue de ese partido porque sintió que en la acción no representaban el vallismo. Y se da la paradoja que capaz que es el candidato Julio María Sanguinetti que, es decir, todavía en muchos momentos se jacta del vallismo, ¿no? Y del vallismo primigenio, ¿no? Y se jacta de que el vallismo creó los consejos salarios, por ejemplo, y sin embargo él cuando fue presidente no los aplicó. Maestro, no sea mal, es decir, vamos, relajo con orden, o sea, o me decís, mirá, me convencí de que los consejos salarios no son una herramienta útil para redistribuir la riqueza, y bueno, quizás lo fueron en un momento, en otra época, y el vallismo en ese momento lo practicó, o me decís, me equivoqué cuando fui presidente, en no convocar los consejos salarios, fue un error mío, y fue un error mío también no influir para que en el gobierno de Valle no se convocaran los consejos salarios.
o en los derechos humanos, ¿no? Es decir, yo no voy de ninguna manera a señalar a Sanguinetti como responsable o encubridor de los torturadores o de una cantidad de cosas que de repente hay gente que dice, porque creo que es injusto. Pero también digo que Sanguinetti no tuvo una actitud abierta y militante para esclarecer el pasado reciente y las violaciones de derechos humanos y lo que había pasado con los desaparecidos, sobre todo en su segundo gobierno, porque en el primer gobierno yo entiendo que fue un gobierno de transición muy complejo y creo que cualquier uruguayo buena leche puede entender que era muy difícil salir de una dictadura negociada, como se salió, con el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica a través del Pacto del Club Naval, y después con una ley de caducidad que en ese momento yo la entiendo y hasta la puedo defender desde el punto de vista táctico, para que no se resquebrajara ni un poquito la democracia en ese momento en donde estaba tan débil, ¿no? Que la defendió, la votó y fue parte de ella nada más y nada menos que Wilson, ¿no? Que Wilson, a ver, nadie puede dudar de que Wilson durante la dictadura tuvo que estar afuera del país, le mataron amigos, se tuvo que ir de la Argentina porque no sabía si él no era el próximo, y todavía los militares lo dejaron afuera de la elección del 84, ¿no? Pero Entonces, yendo a lo concreto, sí. si les llega una oferta de algún sector moderado del Frente Amplio, ¿ustedes la podrían aceptar o está descartado? No, pero es que nosotros en este momento no recibimos ofertas de nada. Es decir, esto no es la bolsa de valores ni es no es una kermés, ¿no? Es decir, lo que tienen que pasar cosas, que yo no sé si van a pasar. Claro, pero sin embargo, nos decías hace un rato que la pelota está en la cancha de los demás. Sí, por supuesto, por eso te digo, tienen que pasar cosas que no dependen de nosotros, que dependen de los demás, pero que no es, che, ¿te venís para el frente? Che, arreglamos que vas en tal lugar de tal lado. No, digo, el que esté pensando en eso que ni nos escriba, digo, o sea, porque no es así como hacemos política nosotros. Fernando, el formato sería entonces un acuerdo más bien puntual con alguna de las candidaturas que participen de la elección de octubre, si es que la propuesta programática y demás es atractiva para unir, pero no sería en ningún caso, digamos, un acuerdo más de largo plazo. Sería algo más puntual para convertir en las elecciones, según te entiendo. Yo pienso que sí, que ese es el camino posible, sí. Es el camino de lo posible. Uno no tiene la bola de cristal, entonces es muy difícil saber si eso se concreta y se logra, sí. Si eso después permanece en el tiempo, se consolida o no. Esas son cosas que en realidad uno echa a rodar y la propia realidad es la que va moldeando cuál es realmente su eventual futuro, pero esa es creo la posibilidad, ¿sí? Cierta, y por eso digo de que la pelota está en la cancha de los demás, porque o sea lo que tendría que haber para que UNIR pudiera encontrar un espacio es que haya voluntad política de candidatos que puedan tener cercanía ideológica con una parte de lo que es, yo diría, el santo y seña de UNIR, que es, bueno, los valores de izquierda democrática, algunas cosas que tienen claramente que ver con un estado de bienestar, evidentemente una cabeza abierta para analizar el Uruguay en el contexto del mundo actual, notoriamente la renovación generacional, es decir, hay una cantidad de cosas, no retroceder en derechos, por supuesto, es decir, una cantidad de cosas que tendrían que, bueno, compatibilizar con nuestro sector y, es decir, eso no depende de nosotros. Nosotros, o sea, a ver, todos saben lo que pensamos, uh-huh. Y todos saben cuáles han sido nuestros trayectos políticos y por las cosas que nos hemos jugado. Entonces, bueno, dependerá de que exista esa voluntad o no, y después de que nosotros sintamos de que es una voluntad cierta, verdadera, auténtica y que realmente allí hay algo para construir.
Fernando, ¿cuándo piensan tomar la decisión? Después de las internas. Es fundamental que pasen las internas porque, digamos, hoy es una situación en la cual estamos con una multiplicidad de candidatos no solo en todos los partidos, sino en los partidos en donde podría haber alguna coincidencia, ¿no? Es decir, digo, con Cabildo Abierto es obvio que nosotros no vamos a tener ninguna cercanía, no hay acuerdo posible, digo, ni con el Partido de la Gente, es decir, ni con Salle, es decir, es muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, con aquellos sectores políticos y candidatos que puedan decir, bueno, yo tengo ganas de reimpulsar un acuerdo más grande y además el vallismo histórico para mí es algo importante incluir en un gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí podríamos eventualmente como sector analizar si están dadas las condiciones, conversar y eventualmente tomar una decisión. ¿Y cómo ves para un próximo periodo de gobierno con toda esta incertidumbre que mencionabas de cómo va a terminar conformado el Parlamento, cómo va a ser el próximo gobierno? ¿Qué te gustaría ver a vos en un próximo gobierno? Además de, bueno, el no retroceso en los derechos que mencionabas recién. Mirá, muchas cosas. Es decir, yo creo que estamos ahí, en la última elección más parecida a lo del siglo XX. ¿No? Es decir, es la última elección y no es solo porque esté Sanguinetti en la cancha o porque todavía estén de alguna manera los más veteranos de los partidos como Tabaré Vázquez, Mujica, etcétera, en la vuelta, ¿no? Sino porque, inexorablemente en el próximo periodo van a pasar cosas importantes. O sea, primero, va a ser un gobierno difícil, porque económicamente no vamos a tener nada hace pensar de que vamos a gozar de una gran salud económica. Entonces tenemos desafíos importantísimos, no para administrar la realidad, yo creo que para transformarla. Es decir, la tan trillada frase de que las dificultades o los momentos de dificultades son oportunidades, yo creo que realmente son así. Y creo que el próximo gobierno puede ser un momento de oportunidad para asentar las bases de un país que mira el desarrollo, mira la modernidad, mira con cabeza abierta el mundo, entiende de que tiene que cambiar una cantidad de lógicas que están más atadas al siglo XX que a lo que tiene que ser el siglo XXI, y eso tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con entender que el mundo del trabajo va a tener un cambio brutal, ya lo tiene, ya lo está teniendo, ya lo estamos sufriendo, pero va a ser cada vez más acelerado y el Uruguay tiene que estar preparado para enfrentar eso. La capacitación, el vallismo, a mí me enferma cuando a veces interpretan el vallismo como emparejar para abajo, ¿no? Es decir, el vallismo, si algo fue, es emparejar para arriba. O sea, tratar de que todos tengan, a pesar de donde hayan nacido, desde el Estado un amortiguador a las desigualdades de oportunidades de arranque, para empujar para arriba. Es decir, para formarte, para estudiar, para ser culto, para saber más, para tener herramientas para poder valerte por ti mismo y que hasta el sistema capitalista no te utilice a su antojo, ¿no? O sea, cuanto más herramientas tengas, más libre sos del sistema capitalista. Esa es la realidad, ¿no? Es decir, cuanto más herramientas, más podés zafarte de las lógicas que te impone el capitalismo, porque más libre sos. Entonces, el vallismo, ¿cómo lo hizo hace 100 años? A través de la educación, a través de la escuela, a través del liceo, a través de los liceos departamentales, a través de, la democratización real de la educación, y el sueño era, el paradigma era el de mi hijo el doctor, ¿no? Es decir, las familias querían que sus hijos tuvieran la educación para poder ser mejores que lo que habían sido ellos y poder realizarse profesionalmente, realizarse
económicamente, realizarse socialmente, realizarse familiarmente. Bueno, ese paradigma sigue tan vivo como hace 120 años. Lo que hay herramientas distintas, ¿no? Ahora, no es emparejando ni para abajo ni dejando todo como está. Es transformando, porque si algo también fue el vallismo, fue reformista, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde si no aprovechamos la oportunidad para un cambio importante, radical, de reformas en varias áreas, seguridad social, educación, en salud mejorar lo que hay. Yo estoy de acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero creo que ha estado muy mal gestionado y hay que trabajar mucho para que mejoren su gestión. Creo que el plan Ceibal y una cantidad de cosas vinculado a, bueno, esto de acercar desde la más tierna infancia las nuevas tecnologías a los niños de todos los contextos, para que se familiaricen con el lenguaje del software, es absolutamente fundamental, pero creo que hay que ir a más. Hay que tratar de que en vez de que hoy haya quizás entre 15 y 20.000 personas viviendo de la industria del software, sean 120.000, porque se puede crecer 5 o 6 veces en ese nicho, digamos, de producción, en donde no vienen más empresas, porque no tenemos recursos humanos lamentablemente preparados para trabajar allí. Es decir, hay una cantidad de cosas que yo creo que el quinquenio que viene tiene ahí arriba del tapete y que, además se va a procesar rápidamente una necesidad de renovación generacional en los cuadros políticos de todos los partidos, porque es inexorable que o por la biología o por el final del desgaste político, ¿no? Se dé. Es decir, será por la biología en el caso de los caudillos más veteranos, será por el caso de una carrera muy larga, corrida, que ya se cierra Larrañaga. Larrañaga, si en esta elección, digamos, no logra mojar, digamos, y bueno, va a ser difícil de que pueda seguir sosteniendo, ¿no? Sosteniéndose en la política. Entonces, bueno, por supuesto que es nuestro deseo estar en la conversación, estar incidiendo en todas esas cosas. Ojalá podamos hacerlo. Fernando, desde que se fueron del Partido Colorado pasaron algunas cosas. Sí. Más que nada te queremos consultar cuál es tu punto de vista, si bien ya no perteneces a esa colectividad política, y bueno, y algunos puntos de vista ya los adelantaste, los 3 principales candidatos, Sanguinetti, Talvi, Amorín, ¿qué opinión te merecen? Y bueno, conocer cuál es tu preferencia, o cuál te parece que encarna un poco mejor esa visión vallista, digamos, o que se acerque más a esa visión vallista que tú decías que no estaba en el partido. A ver, el Partido Colorado en general se vallistizó, pero de Jorge Valle. Eso es un dato objetivo, o sea, y que me desmientan, o sea, discutámoslo. Es decir, a ver quién me puede demostrar de que no es así. Hasta Sanguinetti se vallistizó de Jorge Valle, ¿no? Sanguinetti no es el mismo que hace 20, 30 años y tiene todo el derecho del mundo a no serlo. Ahora, digamos, en ese cambio, ¿no? Mantiene algunas cosas, algunas vacas sagradas que pertenecen a su legado, pero después en todas las demás, digamos, se corrió más al vallismo de Jorge Valle, ¿no? Es decir, a ese vallismo liberal, ¿no? Que planteó Jorge Valle con mucho coraje cuando se hace cargo de la lista 15, muerto su padre, Luis Valle, y que para ese momento fue una ruptura de estructuras, es decir, plantear un modelo como el que planteaba, ¿no? Porque de alguna manera era realmente un parricidio de Valle y Ordóñez, ¿no? Entonces, Pepe Amorín es hijo de la 15, es hijo de Jorge Valle, es decir, él, y está perfecto que lo haga, defiende el legado de Jorge Valle, defiende esas ideas y representa esas ideas. Sanguinetti en algún momento no las representó, cuando a principio de la red democrática, cuando salimos de la democracia, de la dictadura, intentó generar un polo más socialdemócrata y después, bueno, fue cambiando. Y hoy
yo diría que representa lo mismo, ese coloradismo tradicional que se ha alejado fuertemente del vallismo fundacional o del vallismo de Valle Ordóñez. Talvi es una novedad en más de un sentido. O sea, es una novedad porque es un outsider que ingresa a la política. Es una novedad porque hace lo políticamente incorrecto y desafía al statu quo colorado, desafía a Sanguinetti, sabiendo que si él aceptaba, por ejemplo, la estructura de Sanguinetti, que fue lo que él no aceptó, ganaba tranquilo la interna del Partido Colorado y por tanto iba a ser el candidato del Partido Colorado. Eso demuestra coraje, demuestra principios, demuestra firmeza, ¿no?, en determinadas convicciones, de no transar con algunas cosas, en este caso con heredar una vieja maquinaria con una forma de hacer política que, bueno, no coincidía con la que él pretende hacia adelante, más de renovación. Ha intentado en toda la campaña, creo yo, decir lo que piensa, y muchas veces lo que le ha pasado es que ha dicho lo que piensa, que no es lo que esperan las bases coloradas que diga, y entonces ha tenido que medir permanentemente después de las reacciones adversas de ese casco duro colorado. Las afirmaciones, por ejemplo, de los militares. Y cuando, o sea, ¿cuál es el reflejo colorado? El reflejo colorado es cuando, por ejemplo, arrestan a Manini, Sanguinetti, ¿qué hace? Salir a defender a Manini, por supuesto. ¿Qué es lo que hace Talvi? Sale a decir de que si hubiera sido él, lo hubiera destituido. ¿Ah? Y que lo que le parece mal de Vázquez es que no lo haya destituido. Porque si le perdió la confianza, lo que tiene es que destituirlo. Planteó el tema del debate de, bueno, hay que debatir en serio los roles, el tamaño y una cantidad de cosas de las Fuerzas Armadas. Eso es novedoso, más viniendo del Partido Colorado, ¿no? Es decir, su discurso en torno a la inmigración es muy auténtico. O sea, yo lo siento muy auténtico. Pero siento también que las bases coloradas muchas veces en realidad no quieren ese discurso. Y así te podría poner algunos ejemplos más de cosas que ha dicho y que, claro, después sienta el ladrido digamos, de la caverna colorada que le llega a través de los dirigentes y que después es como que tienen que salir a calmar las fieras. Entonces, yo creo que Talvi no ha podido ser él mismo, ¿tá? Porque como sabe que tiene una interna y en la interna votan los fanáticos o vota la base, tiene que tratar de hacer ese equilibrio entre decir lo que piensa, pero no suicidarse políticamente en la interna. Creo que incluso muchas de las cosas que dijo le costaron y capaz que le costaron caro, y le van a costar caro. Entonces, el problema de Talvi es el cuello de la interna, en donde es como yo en broma a mis amigos de Peñarol, que dicen Peñarol, y todos lo solucionan con Peñarol, vamos arriba, vamos para adelante, Peñarol. Y bueno, en las internas del Partido Colorado, es decir, la mayoría de la gente que vota es una interna muy chica, que van 100.000 personas aproximadamente, más o menos. Viva el Partido Colorado fue lo más grande de la historia, viva Valle. En realidad no representan nada de eso, de Viva Valle, o por lo menos de Valle Ordóñez, nada, pero lo gritan y creen que representan. Entonces, el tema es si Talvi logra sortear, digamos, airoso la interna y después poder ser él. No sé, veremos. Fernando, para finalizar, última pregunta, te pido un titular en realidad. Te llevamos a noviembre, ahora ya nos salteamos octubre. Consultarte en un eventual balotaje entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que es lo que aparentemente indica todas las encuestas y los estudios de opinión pública que sucedería otra vez.
¿por qué lado te inclinarías? Si es que te inclinarías por alguna. Pero o sea, esa pregunta está fuera de tiempo. Te planteamos bueno, una grieta en este momento. Claro. Está fuera de tiempo. Me estás planteando la grieta y Estamos nosotros haciendo la trabajamos gran para selva Andrioli. que no haya grieta. O sea, vos sos Juan Chuní. Es decir, claro, vos sos Juan Si las Chuní. elecciones fueran el próximo domingo. ¿Sabés lo que pasa? Que no son el próximo domingo. Así que, Contestale eso a un encuestador cuando te llame. sí, por supuesto. Tiene que pasar no, usted mucha. está en un supuesto equivocado. Tiene ¿no? que pasar mucha agua bajo el puente, porque además hay internas. Bien. Y no es lo mismo un frente amplio con Carolina Cose que con Daniel Martínez. Ujú. ¿No? Es decir, como tampoco no es lo mismo un partido nacional con la calle Pou que con la Rañaga. Bien. ¿No? Es decir, O con Sartori, porque O con yo Sartori. lo ponía Bueno, de ejemplo a él. está bien, por supuesto, con Sartori, pero yo para ejemplificar, me parece a mí, digamos, Lo que serían un como candidato en el Partido Nacional como la Rañaga que podría intentar generar, más allá de que hay una cantidad de cosas que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, plebiscito, etcétera, regenerar un poco de wilsonismo dentro del Partido Nacional. Entonces, no es lo mismo. Entonces, hasta que no sepamos cuál es el balotaje, es Cose la calle, es Cose la Rañaga, es la Rañaga Martínez, es Martínez la calle Pou, ¿cuál es? Bien. Bueno, Bueno, te lo hacemos preguntaremos en su momento. La última semana Claro. de noviembre, venís el martes ese y te decimos de nuevo la pregunta. No, pero no vas a precisar que sea la última Te semana, llamamos por mucho teléfono, igual, antes. no hay problema. Mucho antes voy a saber es decir, te diría más, o sea, uno cuando ya sepa quiénes son los candidatos que emanan de la interna y cuáles son los proyectos políticos, por eso van a pasar dos cosas. O UNIR encuentra un espacio político en el cual desarrollarse y poder participar y influir y bueno, y pesarse políticamente, que es algo que nosotros queremos, pesarnos políticamente, a ver cuánto pesamos realmente, e incidir. Y eso trae como consecuencia también toma de decisiones. Nosotros nunca hemos rehusado ninguna decisión y casi todas han sido bastante difíciles. Bueno, muchas gracias No, gracias a una ustedes. vez más, Fernando Por Amado, favor. por estos minutos A en las Te digo la órdenes. otra. Te digo la otra. Un desborde de la subversión. La política dicha desde otro lugar.